La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Divagancias, maestro Pedro León Zapata. ¿Cómo me le ha ido? Más maestro es Miguel Delgado Esteves, a quienes ustedes acaban de oír en este momento anunciando el programa Divagancias. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestro? No tengo la menor idea. Siempre usted orientando. De alguna de las cosas que nosotros hemos ofrecido a nuestros oyentes, que alguna vez hablaremos sobre ellas. Ustedes van a ver el programa que les vamos a hacer un día de estos y nunca cumplimos. La gente dice que ya nosotros parecemos, en lugar de locutores, que es lo que nosotros somos, locutores graduados y con un título. Con un título total. Parecemos políticos. Ofrecemos y ofrecemos y ofrecemos y no cumplimos. Entonces la gente nos está confundiendo. Para que no nos sigan confundiendo, vamos a tratar de cumplir una de nuestras ofertas electorales. Mira, en una ocasión estuvimos hablando sobre personajes que le han dejado una huella importantísima a la cultura venezolana en cualquiera de sus aristas o de sus planos, y que sin embargo no nacieron en este país. Tú me comentabas algo de alguien que no nació aquí, pero que yo no sé si Juan Ramón Jiménez, el de Platero, y yo estuvo aquí en Venezuela alguna vez, tú no sabes. Pero tú me comentabas algo de Juan Ramón Jiménez. ¿Era Juan Ramón Jiménez el que escribió un libro sobre algo? Ah, no, pero de España, no. De España. Se llamaba Españoles de Tres Mundos. Ajá. Claro, es un libro clásico que seguramente mucha gente no recuerda que escribió Juan Ramón Jiménez, porque de él se recuerda, aparte de su poesía, sí, Platero, fundamentalmente Platero y yo, que es lo que todo el mundo recuerda. Claro. Pero ese Españoles de Tres Mundos es un libro magnífico, y en él Juan Ramón Jiménez habla de los españoles nacidos en España y de españoles nacidos en Latinoamérica, porque Latinoamérica es como una prolongación de España. Ese es el segundo mundo, y españoles del otro mundo. Es decir, españoles ya muertos. Ajá. Españoles vivos y latinoamericanos vivos, y latinoamericanos y españoles muertos. Porque hay páginas bellísimas ahí. Sí, tú sabes que en las Islas Canarias allá le dicen a Venezuela la octava isla. Como Miami para nosotros. Ay, por Dios santo. Miami. O como nosotros para Miami. No rebajes tanto. No rebajes tampoco así. Señor. Le llaman a los la isla de Miami, no nosotros. Sí. Claro. Y recuerdo también en la época de las grandes zarzuelas, hay una zarzuela del maestro Guerrero, si no me falla la memoria, que se llama Los Gavilanes, y hay un personaje allí que se llama, ¿cómo es que se llama? Algo así como Juan el Indiano, que era el hombre, Juan es la cosa, sí, que el hombre viene a América a buscar fortuna y luego ya regresa rico y poderoso. Viene a hacer América. A hacer la América. A hacer la América. Y entonces es interesante toda esa gente que ha llegado a este país y que hizo de esta su casa, su luz, su vida, su quehacer diario, y hasta su fama la han logrado aquí en nuestro país. Sí, es verdad, pero hay unos cuantos. Pero hay una cosa, ha habido gente nada menos que como el divino Rubén Darío, que habiendo nacido en Nicaragua, sí, y era genuinamente nicaragüense, racialmente latinoamericano, que fue a España a enseñarlos a hacer poesía. Porque Rubén Darío creó todo un movimiento en el campo de la poesía, revolucionó y transformó la poesía de tal manera que no se puede hablar de ese cambio de la poesía de principio del siglo XX sin mencionar a Rubén Darío, porque él encabezó ese movimiento. Con sus claros clarines. Claro.
Eso es una cosa extraordinaria. La musicalidad que la tiene, musicalidad, hablando el precisamente ritmo, contigo, sí. que eres un músico. Claro. Eso es inconcebible que una persona pueda hacer con las palabras lo que hace Rubén Darío. Uno lee un poema de Rubén Darío y uno lo lee con música, uno le pone música porque él se la puso. Sí, eso uno no sabe cómo. Hay muchas letras dentro del idioma castellano que los músicos y los poetas las utilizan, que son aquellas consonantes resonantes. Mira, y te zumbe una allí, la N, resonante. Y cuando Rubén Darío utiliza esas palabras, que tú sabes quién es otro que también lo hizo con música, ya muy recientemente falleció, que lo hemos nombrado aquí cualquier cantidad de veces, el gran Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, exacto. Claro. Hay música, una música implícita dentro de toda su cosa, el ritmo que tiene. De alguna manera, él hereda esa tradición que comienza con Rubén Darío, suponer, claro. Pero naturalmente él la lleva hacia lo suyo, hacia el son cubano, claro. Igual que Palés Matos lo lleva también hacia los ritmos afrocubanos de la zona de donde él estaba, de donde él era. Lo que hizo Lorca, lo que hizo García Lorca con el cante hondo, con el romancero gitano, con aquellas cosas extraordinarias. Pero yo no sé de qué es lo que vamos a... ¿Cuál es el tema de hoy, Pedro León? Estamos hablando de él, porque nosotros estamos hablando de cómo Rubén Darío significó tanto para España y revolucionó la poesía española y la poesía en español, así como tantos españoles han significado tanto para Latinoamérica. Nosotros aquí en Venezuela hemos tenido españoles y hemos tenido en general extranjeros, como los tuvieron también en Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es un país... Mira, hay un libro de Oscar Pietri que se llama La ciudad de nadie. Y la ciudad de nadie es Nueva York. Y Nueva York es la ciudad de nadie porque es la ciudad de todos. Porque es la ciudad de los italianos, porque es la ciudad de los chinos, porque es la ciudad de los latinoamericanos, porque es la ciudad de todo el que llegue ahí. La gente dice que es el ombligo del mundo. Exacto. Tiene que ver con todo eso y entre todos han hecho una ciudad distinta a todas las ciudades del mundo. Y Venezuela está hecha por venezolanos, nacidos en Venezuela, y por extranjeros, es decir, extranjeros porque han nacido en otra parte, pero que se han venezolanizado de tal modo que son emblemáticos de la cultura y de la venezolanidad. Tú sabes que hay un trabajo que hizo un común amigo nuestro, Rafael Salazar. Acuérdate que la música llega con la conquista, ¿no?, a nuestra América. E influencia o influye se mezcla, vamos a decirlo así, se mezcla con la cultura indígena, se mezcla con la cultura negra, esa música española. Luego esa música española vuelve a España y transforma ese híbrido, ya esa mezcla, ese mestizo, esa música mestiza, transforma a las fuentes primigenias de donde vino originalmente esa música. Ese es un trabajo que realizó Rafael Salazar y que, por cierto, le otorgaron un premio muy importante en España y aquí pasó por debajo de la mesa. Pero unos que no han pasado por debajo de la mesa con su música, que vivieron aquí, nacieron sus hijos acá, hizo cualquier cantidad de cosas. Tuve el honor de conocerlos. ¿Tú sabes cuál fue, no? Mira, este libro que tengo aquí. ¿A quién se te parece? No se me parece, porque realmente yo ahí sé quién es porque lo dice ahí, pero es un señor joven, muy joven, con una especie de lo que llamaban smoking tropical. Déjame ver. Porque es un smoking de saco blanco. Un smoking tropical, smoking tropical. Y con un sombrero de copa y dice Billo Frometa. Una soquetada. Y tiene el saxo, porque él tocaba el saxo alto. Tú sabes que la línea de los saxos son 4 tipos de saxo. El saxo soprano, que es largo como un clarinete, pero de metal. Existe el primer enrollado, el que es la pipa, pues, que es el saxo alto, que era el que tocaba Billo. El saxo tenor, y el otro es el saxo, aquel barítono que parece un cachote, así un jarro, un jarrón inmenso. Billo llega a Venezuela en el año 1937 en el gobierno de Eleazar López Contreras y llega aquí de una manera
él dice en sus biógrafos, este libro de Ángel Vicente Marcano, dice que Billo era de una familia clase media alta, allá en República Dominicana, y él estudiaba, aparte de estudiar, hacía sus estudios de bachillerato, de sus estudios pues formales, también en esa escuela habría obligatoriedad de hacer música, y así fue como él comenzó a aprender la música, hasta que, bueno, circunstancias de la vida lo traen. Había un saxofonista que era Freddy Coronado, que se hizo amigo de él, y le dice, ¿por qué no vas a Venezuela? El perfil de Coronado, él lo nombra en una claro. Ajá. Hay una canción en donde él dice, él describe los músicos, ¿no? De Billo. Sí. Él describe los músicos, y una de las cosas que a mí se me ha grabado siempre es que él pondera mucho el perfil de Coronado. Ese Coronado es el que tú estás mencionando. Freddy Coronado, claro, que era saxofonista de su orquesta. ¿Tú sabes quién tocaba ahí en la orquesta, en esa orquesta de Billo? Tocaba los bigotes de no sé quién y el los perfil bigotes de Coronado. Sí, claro. Sí, bien bueno. Entonces, ¿tú sabes quién tocaba allí saxofón en esa orquesta? Alberto Muñoz, el autor del merengue célebre aquel, el Porfiao me llaman a mí, yo no sé por qué, trapa, perorito, y por ahí se va. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. ¿Y por qué no ponemos una cosa de Billo para que nos siga cantando tú? Bueno, es verdad, me parece muy bien. Porque me parece un poco escueto. ¿Cuál quieres poner? Un poco escueto que te pongas tú a cantar. Vamos a poner una cosa de Billo. Yo quiero decir unas cuantas cosas acerca de este personaje también. Ajá. No documentadas como lo que tú estás diciendo, sino de lo que suelen llamar los músicos de mi propia cosecha. Mira, ¿cuál quieres poner de estas que están allí? Ahí te tengo una lista, como dices tú, una rístara de canciones compuestas por Billo y muchas de ellas cantadas por él. Bueno, vamos a poner una que no es de él, pero que significa mucho que él haya interpretado con su orquesta, que es la que se llama El Callao Tonight. Tonight. Es que yo te lo escribí en inglés, pero... porque me lo pusiste con D. Me lo pusiste con D para que yo no dijera Tevez. El Callao Tonight. La pronunciación figurada ya tú la pusiste. El Callao Tonight. Ajá. Pero es que eso fue lo que hizo Serenata Guayanesa con todos esos calipsos, pero tú... pero no, esto lo tocaba el quinteto también, contrapunto. No, eso es Serenata Guayanesa. ¿Y la del quinteto cuál era? La que ellos no hicieron calipso, que yo tenga memoria. Lo que cantaba el quinteto contrapunto era el Seto Conao. Ah, claro, que eso lo cantaba Domingo Mendoza con Morela Muñoz. Ellos dos solitos. Bueno, ahora fíjate lo que yo quería decir de Billo Frometa. Es importante haber pasado uno del siglo XX al siglo XXI. Eso es muy interesante, vivir en 2 siglos, como vivimos nosotros. Claro que el siglo XXI hace muy poco tiempo que comenzó, pero de todas maneras nosotros hemos pasado un tiempo tan largo en el siglo anterior, que fue el XX, que yo, por lo menos, he tenido la oportunidad de presenciar diversas formas de comportarse la gente en el campo en el que yo he estado más cercano por el asunto de la pintura y eso, que es el campo de la cultura. Unas veces le da por un lado, otras veces le da por otro lado. Yo recuerdo haberlos conocido cuando eran enemigos de Billo Frometa y de todo ese montón de música popular que no lo podían ni ver. Hay que ver lo mal que se hablaba de prácticamente todo lo que era música popular y particularmente de Billo Frometa en ese medio. Ese mismo medio cultural ha venido cambiando de tal modo que en este momento la gente de la cultura tiene que ver con el béisbol, con el fútbol, hablan de infinidad de cosas que antes parecían no interesarles y al mismo tiempo con manifestaciones artísticas, sobre todo musicales, populares, que en otra época menospreciaban. Y hay como una reivindicación en ese campo de la cultura, porque en el campo que no es de la cultura, sino de la gente, Billo Frometa siempre ha estado como la espuma arriba en efervescencia. Pero
en el campo de la cultura hay como una reconsideración. Nosotros mismos, tal vez, ahora que estamos hablando en este programa tanto de Billo, estamos reconociendo un poco, yo por mi parte, ¿no? Reconociendo un poco el haber estado antes equivocado o haber pensado antes de otro modo que ahora no considero correcto. Porque Billo Frometa de verdad hizo muchísimo por la cultura venezolana, sí. Hizo muchísimo por la tradición venezolana, hizo muchísimo por la venezolanidad con su música, y viene mucho al caso en este programa, que estamos ya prácticamente en la mitad de él, en el que nosotros estamos hablando de extranjeros que han contribuido a la venezolanidad. Sí, fíjate que hay un detalle interesante. Yo, conociendo a todos los personajes que hicieron el llamado nativismo musical venezolano, le hace el maestro Vicente Emilio Sojo, los 3 primeros graduados de la Escuela Superior de Música de la José Ángel Lamas, que fueron Antonio Esteves, Evencio Castellanos y Ángel Sauce, el caso del maestro Antonio Lauro, el maestro Inocente Carreño, que aún vive y ojalá viva, tiene ya 80 y tantos años, y por ahí para de contar. Todos eran detractores de Billo, Pedro León. Todos. Billo nace en el año 1915 en República Dominicana. Y recuerda que todos esos músicos, Lauro, Esteves, Evencio Castellano, todos ellos son más o menos de la misma época. Son del año, Antonio Esteves sé que es del año 1916. Entonces, ¿qué pasa? Que estos músicos vienen de luchar con 100 años, si se quiere, casi 100 años de letargo en cuanto a la música, vamos a llamarla gran música académica, porque recordemos que a finales del siglo XIX realmente la música estaba un poco refiriéndose a hermosísimos valses compuestos por Delgado Palacio y otros tantos por bueno, se me olvidan los nombres ahora, pero el asunto es que esa música comienza, la música del siglo XX comienza con la propuesta del maestro Vicente Emilio Sojo, el maestro Plaza, el maestro José Antonio Calcaño y toda esa gente. Y allí se le incorporan estos alumnos. Y llega un personaje en el año 1937, acuérdate que los primeros graduados de la Escuela Superior de Música son del año 44. Y llega este dominicano con una orquesta que se llamó, al principio les llamaban las... Billo Caracas Boys. No, eso tenía otro nombre, eso tenía un nombre que era Santo Domingo Jazz Band, donde estaba el negrito Chapuzó, que era el cantante Damirón, con el piano. Los que recuerdan aquellos pianos merengues deben recordar a Damirón. Fernando Frometa, porque acuérdense que Billo Frometa era Luis María, él se llamaba Luis María Frometa Pereira. Billo era Luis María Frometa Pereira. Entonces él llega con esa orquesta y comienza a cautivar, porque él comienza a tocar en bailes. Y estamos hablando en la época de López Contreras. Inmediatamente se monta en el gobierno en el año 41, Medina Angarita. Y entonces el gran boom de la música de Billo, que tenía una orquesta competencia entonces, que era la orquesta de Luis Alfonso Larraín. Luis Alfonso Larraín, de paso es importante recordar, es el fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, que es SACVEN. Entonces Billo llega allí con un gran éxito contra, vamos a decirlo aunque suene un poco extraño, una orquesta sinfónica Venezuela incipiente que se había fundado en el año 1930, un Orfeón Lamas, ya el primer gran coro, ya hemos hablado del Orfeón Lamas, y llega un señor en el año 37 y se monta y es el héroe inclusive hasta que se muere, porque Billo cuando muere sigue siendo el maestro Billo, respetado y querido por unas cuantas generaciones de venezolanos, y que existían otras cosas en las cuales él cantó, él tuvo la visión de cantarle a Caracas. Aquí está, Canto a Caracas. Canto a Caracas. Esto es célebre porque aquí está descrita una buena parte de lo que es esta ciudad de los años 40. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio.
primera parte del programa, Ajá. Miguel, hemos llegado en el coche de Isidoro. ¿Tú conociste a Isidoro? ¿Llegaste a verlo? ¿Lo conociste? Bueno, yo no me atrevería a decir que yo haya conocido a Isidoro, Claro. porque realmente, pero no voy a negar tampoco que en mi infancia se hablaba de Isidoro, como que por ahí andaba. Yo vi a Quiere Isidoro. decir, y vi mucho coche también. Mira, Isidoro debió haber muerto por allí, por finales de los años 50, ya una vez creo que caído Pérez Jiménez. Porque yo recuerdo que yo vi a Isidoro con su coche. Ese coche Que era el único coche. Lo que el pasa es que el ya era el único único queda- que quedaba. el único que que quedaba. quedaba, Antes claro. hubo mucho coche. Claro, claro. En Caracas. Sí, sí. Sobre todo aquella canción de Villo que cochero, pare, pare cochero. Ese Pero es yo también, quiero- ese es Villo, no. Esa no, yo no No, creo. no, yo no creo. Pero todas las canciones, dígame esta imagen tan hermosa. De paso, lo que estamos poniendo es cantadas por el propio Villo. Claro que Esto es sí. cantado por el propio Villo. Hace pocos años antes de morir, él grabó todas estas canciones. Dígame este trabajo que él hizo. Hoy que de nuevo te he visto, un grato recuerdo me llevo de ti. Hoy que te vas alejando, con honda tristeza, te canto yo a ti. Pero vamos a oírselo. Caracas vieja. ¿Y tú sabes quién fue el primero que grabó eso? Con la orquesta de Villo, porque la orquesta de Villo luego se convierte, ese Santo Domingo Jazz Band, se convierte en la Villos Happy Boys. Y por cierto, chicos, allá en mi pueblo, en Calabozo, había un conjunto que tocaba un tío mío de saxofón, se llamaba Calabozo Swing Boys. Para que tú veas. Y Bueno, ¿y por qué no? Sí, en serio, eso es serio. Y entonces, luego es que se llama la Villos Caracas Boy. Pero esta es una de las canciones más hermosas que me parece a mí que haya compuesto Villo, Caracas Vieja. Y vivió Villo Fromet además como diversas etapas de la ciudad Ujú. y en una nostalgia permanente de aquella Caracas que él conoció en el momento en que llegó por primera vez a vivir entre nosotros. Por eso es tan fuerte la reminiscencia, la caraqueñidad que hay en sus canciones, y por eso nosotros tenemos que considerar la música de Villo como genuinamente caraqueña, porque está hecha con un espíritu caraqueño, Sí, sí, pero fíjate, con espíritu de sí, caraqueño. Claro, pero fíjate que cuando Villos llega acá, estaban en su apogeo compositores de la talla de Rafael Hernández, el autor de Campanita de Cristal, Perfume de Gardenia, todas aquellas del Lamento Borinqueño, Vereda Tropical, y Para tú de contar, y todas esas canciones Sí. eran, sí, claro, era el repertorio que tocaba la Villos Caracas Boy. Es verdad, entonces. pero hay una cosa en relación a los cantantes venezolanos y a la música venezolana también, que la había de venezolanos nacidos aquí de la época, Ujú. que es una música todavía muy silvestre, todavía muy del campo. La música de ciudad la hace Villo. La hace Villos, sí. Villo es el que le canta a Caracas. Pero fíjate- No es que nosotros estemos hablando de Caracas porque vivimos en Caracas. Lo mismo hubiera sido si hubiera estado en Maracaibo, Maracaibo, o si hubiera estado en cualquier otra ciudad. En toda Venezuela donde en escuchan toda divagancias. Venezuela. Claro, él le dedica las canciones, son canciones citadinas, canciones ciudadanas. Las demás canciones venezolanas de la época eran canciones, casi diríamos, para emplear una expresión popular, del monte. Sí, sí, Eran sí, canciones sí, del sí, monte. sí. Todo es de vacas y de hierbas y de cosas, del pero no de la muy ciudad. metido en el folclore. Fíjate tú que existía, cuando llega Villo, ya existía aquí la orquesta de Luis Alfonso Larraín, que era la orquesta, se llamaba la Orquesta Continental, muy, muy influenciada por toda la estructura armónica, la estructura, ¿cómo se llama?, orquestal de las big band, que se llaman norteamericanas, Claro, sí, Glenn sí. Miller, Billy Bond, y para de contar. Entonces, Exacto. la orquestación que hacía Luis Alfonso Larraín era muy con esa influencia norteamericana, pues de lo que estaba pasando. Que era muy buena también, su Muy orquesta. buena, La orquesta excelente. era extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Y entonces, por cierto, yo que la música de Luis Alfonso Larraín me contaron hace poco, no sé si lograron recuperarla por alguna vía, pero en Radio Continente se quemó todo el archivo de la música que grabó Luis Alfonso Larraín, chicos. Eso es una cosa insólita que haya pasado, así como pasó con las cosas más sencillas de Aquiles, pero eso sí fue un loco que los quemó, pero no vamos a meternos en esas honduras. Pero el asunto es que Luis Alfonso Larraín
intenta tocar, eso sí me lo contó Luis Alfonso Larraín, intenta tocar el primer merengue caraqueño en un baile en el Hotel Majestic. Y resulta que el Hotel Majestic, bueno, yo creo que esa anécdota la hemos referido alguna vez acá, pero el asunto es que él hacía o esa música con la influencia del swing, del Big Band norteamericano, y de repente tocaba un merengue. Pero el caso de Billo es que él se metió de Caribe, el Caribe de lleno, y Venezuela, el Caribe, pues de todas. Y esa cantidad de composiciones que hizo Billo dedicadas a Caracas, te pusimos Caracas Vieja. Claro, son esto no será una canciones. jalada de Billo, Pedro León. Pero es que Los Cadetes. Ah, bueno, porque tenía que ver con algo tan de la época. Pérez Jiménez, vale. Claro, y entonces los cadetes eran los galanes de la época, eran los cadetes. Sí. Las muchachas realmente se derretían. Yo quiero una de cadete. Y ese sueño caraqueño que inspiró a tanta gente y que tanta gente se casó gracias a Billo, levantándosele en una fiesta a ella o ella Esa a es otra él. cosa que hay que agradecerle. Ah, no, es los mosaicos. Claro. ¿Dónde me das los mosaicos? ¿Tú bailas, Pedro León? Ni ¿No? en un mosaico. Porque yo recuerdo cuando uno estaba en la fiesta, que salía el disco de Billo. Entonces tú oías todo el disco, entonces volteaban el picó, volteaban la cosa. Y el último surco era Largote, que era el mosaico, y ahí uno estaba en el cazando. libro, pero voy a decir una Ajá. cosa. En el libro de Osvaldo Yepes, Ajá, dedicado a la radio, ajá, en una edición que no ha salido, pienso yo, una segunda edición, él agregó un capítulo más. ¿así? Y ese capítulo se llama El Mosaico de Billo. Ay, chicos. Yo ilustré todos los capítulos anteriores, Ajá. porque yo fui quien Sí, ilustró sí. toda esa primera edición que creo que lo publicó la Fundación Neumann. Para esta segunda edición iban a repetir los dibujos y faltaba uno que era el mosaico de Billo, y yo le hice un dibujo especial que era el mosaico de Billo, de manera que yo no bailo mosaicos, pero dibujo y pinto mosaicos de Billo. Me alegra mucho tener la oportunidad de decirlo por este micrófono, porque voy a aprovechar de decirle a Osvaldo que me devuelva mi dibujo. Que me devuelva el original, porque yo me imagino que ya lo usaron en el libro. ¿En serio? ¿No te lo he devuelto? Osvaldo es gran amigo nuestro. Osvaldo, devuélvele el dibujo a Pedro León, que le hace mucha falta. Entonces, mira. No, yo no tengo ánimo para pedírselo, porque No, como yo le voy a él ha decir. comprado cuadros No, míos y todo yo sobre le- exposiciones. Yo le voy a decir, él es amigo mío. Yo tengo que... Él es amigo mío, yo le voy a decir, Osvaldo, mira, vale, no te queda bien eso. No le digas nada, no le No. digas nada, no se lo digas. Bueno, está bien, ya no se lo voy a decir. Pues. El asunto es que la cosa del mosaico era demasiado buena, porque entonces uno estaba cachando cuando volteaban el disco, porque venía el mosaico, que era el último surco de aquellos discos de pasta, y eso duraba como 5 minutos. Y si tú en esos 5 minutos no te levantabas a la típera, porque realmente eras bien perdedor. Y ahí uno estaba a la casa esperando y arrancaba cuando arrancaba el mosaico, uno salía disparado, todo el mundo era pero a correr. Y ya te sabías el repertorio, porque o si no te quedabas allí agarradito de la mano con ella. Y cuánta gente no se casó gracias a Billo, cuánta gente no se empató, se amó, hasta divorciados habrán, quién sabe cuántos habrán, pero es de verdad que Billo ha sido una cosa. Pero divorciadas para pasar a mejor vida. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Pero vamos a seguir hablando de Billo Frometa. Yo les decía que él llegó en el año 1937 con su orquesta. Yo te digo una cosa, yo tuve el honor de conocer a Billo cuando yo hacía la campaña aquella, lo tradicional de nuestras generaciones de industria Que esa es pampera. otra canción, la de Casa Tiberaz. Casa Tiberaz. Esa es otra canción Sí, de sí. Billo, Sí. pero que no tiene que ver con la nacionalidad, Sí. sino con cualquier nacionalidad. ¿Tú sabes ¿Por qué qué? oímos un pedacito? Yo quiero contarte una cosa, porque yo tuve el honor de conocer a Billo y yo iba con aquel prurito de aquella influencia de Sojo y todos sus alumnos y Antonio Esteves y para de contar. Y realmente yo he de confesar que ese señor lo llegué yo a amar y a respetar. Claro,
uno piensa, y a lo mejor eso fue parte de lo que causó malestar en el medio cultural de la época, ajá, que hay como una cierta adulancia de parte de este músico que viene del exterior, uh-huh, a cantarle a las bellezas del país, a las bellezas de la ciudad, como que está de algún modo, como acabo de decir, adulándole a los venezolanos para ganarse la simpatía de la gente de aquí, porque a él le gusta mucho el país. Pero yo creo que con el tiempo quedó demostrado que no había nada de eso, sino que de verdad le gustaba el país. La prueba es que él se quedó aquí, no se fue nunca y se consideró siempre venezolano. Y los venezolanos lo consideramos siempre venezolano a él, aunque hubiera venezolanos que tuvieran una opinión no favorable a su música, pero que era una minoría insignificante. Claro, por otra parte. La música que se bailaba aquí, recuerda que era el merengue caraqueño, pues ese merengue central que conocemos, valses y demás. Pero orquesta formada aquí bajo ese estilo realmente no existía en Venezuela. Entonces, cuando Billo le pone el ojo a un personaje extraordinario, legendario, que sigue por allá, por esos con la cielos, particularidad de que los venezolanos, ¿por qué no se fijaban en eso? Ahí está la cosa. Entonces ahí es donde está la cosa, que uno dice, bueno, cuando viene el personaje, el gran músico del exterior, pero que ya está viviendo en Venezuela y sintiéndose, ajá, venezolano, y toma como tema eso, ¿por qué se le va a criticar si eso estaba ahí y los venezolanos nunca nos dimos por enterados? No lo vimos. Y Billo Frometa, cuando estábamos filmando ese programa dedicado a él, estábamos por el centro de Caracas en un motorhome, y entonces él se está cambiando la ropa porque íbamos a filmar otra escena, y se le cae la cartera. El maestro Billo se casó varias veces, tuvo 14 hijos. Y entonces, se le cae la cartera y se abre la cartera y aparece a flor allí una foto de Morela, su esposa, hoy viuda. Y él se le queda viendo a la foto y se voltea y me ve y me dice, Morela, qué muchacha tan bella, ¿verdad? Y me muestra la foto y le digo, sí, maestro, muy bella. Y él compuso una canción que yo espero que ustedes la puedan escuchar, que se llamaba Un Último Whisky Juan, y él me confesó que eso no quería que lo grabara nadie. Yo le dije, maestro, pues eso es hermosísimo. Y es una canción de ya cuando estoy poniéndome viejo, voy allá al bar donde iba él con ella, y le dice, dame un último whisky Juan, porque ya estamos viejos y demás. Y esta es una grabación que yo tengo inédita, me la regaló Amable, su hijo, y es muchas imperfecciones, él se equivoca, él está tocando el piano y él se equivoca allí. Yo quiero que oigan este pedacito. Esto es una cosa extraordinariamente hermosa. Y yo te digo una cosa, pero yo no me quiero ir de este programa. Pero vamos a hacer un programa, vamos a seguir con este tema. Ya no con Billo, naturalmente, pero sí con el tema de los extranjeros que han contribuido a la venezolanidad, ajá, con su cultura, con su formación. Me parece muy bien. Su arte. Pero y de repente les ponemos, porque habrán algunos que no habrá musiquita, entonces le podemos poner una musiquita de Billo y ponemos más Billo, sí, claro, más el programa que viene. Sí, está bien. Porque aquí se acabó ya. Se acabó esta cosa, ya, estamos raspados. Ya no Maestro Zapata, nada, no da tiempo de nada. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero vamos a decir algo original. Adiós. Chau. Chau no. Edición y montaje, José Montesino. Producción y postproducción y todo lo que pasa después, la señora Valero Marisela. Hasta la próxima, maestro. Adiós. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.